Bueno, está bien pasar el tiempo solo y ser un poquitito despreocupado, ¿no? Pero el caso de nuestro prota, digamos que se pasaba de la raya, pues el men es un antisocial nivel Dios, que le valen madres todo el mundo a su alrededor. Y encima todo eso que pensaba, lo escribió en un ensayo. Y cuando la profe lo leyó, pensó en ayudarlo inscribiéndolo en un club de rehabilitación, donde conoce a la waifu más bella de toda la escuela. Pero el pequeño detalle es que ella, a pesar de ser buena, es tan fría como él. Y bueno, se supone que debe de ayudarlo a superar sus problemas. Pero esto está por verse. Esta historia comienza presentándonos a nuestro prota, Hachiman Hishigaya, mientras caminaba por los pasillos de la escuela. Ahí él pensaba que todos eran unos hipócritas buenos para nada, y que solamente querían ser populares, tener amigos y ese tipo de cosas. Pero el men, como es un antisistema, le valía madres todo eso y terminó escribiendo todo lo que pensaba en un ensayo de la profesora Hiratsuka, cosa que obviamente no le gustó, porque se suponía que debía escribir cosas buenas de su vida escolar. Y bueno, fue todo lo contrario. Encima le dice que era una vieja amargada y bueno, él solamente fue sincero, pero la waifu casi le reinicia el Windows de un buen madrazo en la cara. La cosa es que se calmó y se lo llevó al club de Yukino. Esta waifu era la más bonita de toda la escuela, eso sin mencionar que era muy inteligente y líder del club. Y bueno, era la única integrante en realidad, así que como castigo por escribir cosas feas en su informe, le pide a la waifu que le deje unirse a su club. Pero ella tenía miedo, ya que él tenía una mirada de pocos amigos. Aunque bueno, al final la sensei lo obliga y le dice a Yukino que no le hará nada, porque era de confianza. Además la necesitaba para aprender a socializar y cambiar su forma de pensar, ya que después de todo, ese era su trabajo en el club, ayudar a las personas raritas con problemas, así como él. Y bueno, luego de esto, la profe los deja solos y la waifu le dice que lo ayudará con sus problemas para hablar con los demás. Pero el men le dice que no necesita de su ayuda, ya que él se considera alguien normal. Lo único diferente que tiene de los demás es que no tiene amigos y tampoco novia. Y bueno, hablando de eso, vemos un recuerdo de cómo lo mandaron para la friendzone. Y desde ese momento pensó que las chicas solamente querían una relación bien cochina. Y él no era así. Pero bueno, lo cierto es que la profe se quedó ahí de chismosa detrás de la puerta escuchando todo. Y como se dio cuenta que las cosas no estaban saliendo bien, se le ocurrió la idea de hacer una competencia entre los dos, la cual consiste en ver cuál de los dos es mejor ayudando a los demás estudiantes. Y el que gane podría obligar a otro a pedirle algo. Así al día siguiente se reúnen de nuevo y ahí conocemos a Yui, una waifu bien tímida que tenía problemas para hablar con los demás. Además, ya conocía al prota por ser el rarito del salón. Pero bueno, lo cierto es que fue con ellos para pedirle ayuda para preparar unas galletas que le quiere regalar a alguien especial para ella. Y bueno, ahí los chicos le ayudaron, pero eso no salió tan bien como ellos creían. Pues lo más seguro es que a lo más sabían hervir agua. Siguiente, ninguno sabía cocinar. Pero bueno, lo cierto es que aprovecharon el momento para alentar a la waifu. Ahí Yuki le dijo que debía esforzarse hasta que le salieran bien. Y el prota le decía que no importaba, ya que cuando se las diera al chico que le gustaba, lo iba a apreciar mucho, sin importar su sabor. Y bueno, como agradecimiento, la waifu le dio galletas a los dos, y como la pasó bien con ellos, les terminó pidiendo unirse al club. Ahora en un cambio de escena, vemos al prota haciendo otro ensayo de la misma profe. En este se pone a ver a sus amigos y los compara con animales. Hay a los populares como leones o algo así, y a los nerds como ciervos. Todo mientras que él no quiere pertenecer a ninguno de los dos. Él prefiere ser un oso solitario y vivir su vida al estilo de Hakuna Matata. Sin embargo, cuando le entrega el ensayo a la profe, lo vuelve a regañar, pues además de ser su profe, también es su consejera. Ahí aprovecha para preguntarle qué tal le va en el club, y bueno, él me le dice que no se lleva muy bien con Yuki, pero eso le gustaba a ella, ya que eso de cierta forma sabía que poco a poco iría cambiando. Y bien, más tarde comienza a llover y el prota no puede almorzar en la terraza como acostumbraba, así que se queda comiendo en el salón. Ahí ve que Yui se la pasa con puros idiotas que se aprovechan de ella, así que busca de defenderla, pero le da miedito y prefiere no meterse. Sí, bien crack. Bueno, en eso llega Yuki y busca de calmar las cosas entre ellas, diciendo que no debían obligarla a nada y que ella tenía el derecho de elegir con quién quiere comer o pasar tiempo. En eso un rubio popular de su grupo calma las cosas antes de que se armen unos putazos y saca a todos del salón para que ellas puedan hablar tranquilas, donde antes de que el prota se fuera, le da las gracias por intentar ayudarla y luego le dice a la rubia que ya no pasa mucho tiempo con ella porque se la pasa con los chicos en el club y está cansada de buscar de encajar en un lugar donde no se siente cómoda, pero al mismo tiempo esperaba llevarse bien con ella y seguir siendo amigas. Y bueno, cuando termina de hablar con ella, se da cuenta que el prota estaba ahí de chismoso escuchando todo y lo regaña. Ahí cuando van para el salón del club, se encuentran con un gordito friki llamado Yoshiteru. Este men creía que ellos cumplían deseos o algo así, y bueno, vivían en Narnia prácticamente, muy lejos de la realidad. Ahí como el prota lo conocía, le explicó a las chicas que era rarito y le dijo que lo único que hacían en el club era ayudar a las personas que tenían problemas. Y bueno, claramente el gordito tenía problemas mentales, pero bueno, lo cierto es que necesitaba de la ayuda de los chicos para leer una novela que estaba creando y ver si tenía potencial. Así que los chicos pasan leyendo toda la noche lo que había escrito. Y Yui, bueno, a ella
le valió madres. Ahí al día siguiente le dicen varias críticas constructivas y destructivas de lo que había escrito, pero el gordo sabe que lo hacen con buena intención, ya que de esa manera puede mejorar y ganar su concurso, así que les pregunta si lo pueden volver a leer una vez lo corrija, y los chicos le dicen que no hay problema. Y bueno, luego de esto el gordis hace una especie de yo-yo pose para despedirse. Sí, bastante random, pero bueno. Ya al día siguiente vemos al pibe comiendo de lo más tranquilo luego de salir de clase de tenis. Ahí Yui se sienta a hablar un ratico con él cuando de la nada aparece un trapito llamado Saika. Este men vio al prota haciendo ejercicio con el gordito en clases de deportes y también lo vio jugando tenis, así que al ver que tenía buen potencial agarrando la raqueta, le pidió unirse al club de tenis, ya que faltaban jugadores y con su ayuda podrían ganar en su próximo partido. Y sí, gente, el trapito como que quería algo más que una amistad con el prota, pero bueno, debido a esto, el men habla con Yui para ayudarlo, pero la waifu dice que no, ya que piensa que no se llevará bien con los demás del equipo por su forma de ser, y en cambio en su club sí lo ayudaría a superar su problema. Pero en eso llega Yui con el trapito y le dice que también quiere ayudarlo, ya que después de todo, ella luego de firmar una solicitud también se volvió parte del club. Y bueno, como eran 2 contra 1, la waifu aceptó en ayudar a Saika, pero solamente a entrenar, no pensaban participar en partidos o algo así. Y bueno, una vez comienzan a entrenar, vemos que el men se esfuerza mucho al punto de caerse y ensuciarse todo. En eso la waifu deja al prota a cargo y se va por un momento, y justo ahí es que llega el grupito de los populares para decirle que los dejen usar la cancha, pero el prota le dice que la están usando para ayudar a entrenar a Saika. Sin embargo, los hijos de su madre eran bien fastidiosos y le dice que todos pueden jugar como buenos amigos, pero el prota, sin pelos en la lengua, le dice que ellos no son amigos y que no entendía por qué canijos quería jugar tenis si él solamente jugaba fútbol. Y bueno, gracias a esto, el rubio se cabrió y lo retó a un partido, y el equipo ganador se quedaría con la cancha para poder entrenar todo el tiempo que quisieran. Así es como el men acepta y forma equipo con Yui para jugar un 2 versus 2, pero ella se sentía intimidada por la rubia y no estaba jugando bien, así que comenzaron dándole una buena paliza, donde al ver que la estaban manchando, la waifu se fue a buscar a Yuki para tomar su lugar. Y bueno, cuando la waifu comienza a jugar, ahí sí se pone pareja la cosa, ya que comienzan a darse unos buenos madrazos en la cancha, pero la waifu se cansa bien rápido, así que al final deja todo en manos de Diosito. No, bueno, mentira, ahí le deja todo el trabajo al prota, que se pone ahí modo pro y logra vencerlos a los dos. Y bueno, luego de eso, Saika le agradece por ayudarlos y se van de la cancha para cambiarse de ropa, y como el prota no sabía que las chicas se iban a cambiar en el salón del club, abre la puerta y bueno, ve más de la cuenta, así que les lanzan un raquetazo y lo mandan a mimir. Ahora en un cambio de escena, conocemos a la hermanita del prota, Komachi. A esta Loli le gustaba fastidiarlo a cada momento, pero al mismo tiempo lo quería mucho. Y bueno, luego de comer el desayuno, los dos se preparan para ir a la escuela juntos en la bici, pero antes de irse, la waifu le dice que maneje con cuidado, ya que una vez el men se puso de loco a buscar de salvar a un perrito que estaba a punto de ser madreado por un carro, y el que terminó en el hospital fue él. Y es que siguiente, a pesar de que el man intentaba ser fuerte, tenía el corazón de pollito y le gustaba ayudar a los demás. Y bueno, una vez llegan a la escuela, se reúne con las waifus en el salón del club. Ahí Yui le dice que lo estuvo buscando en la mañana y no lo encontró por ningún lado, así que aprovechó el momento para pedirle su número de teléfono, para encontrarlo más rápido. Y listo, bro, ¿ya coronaste? Ok, no. Pero bueno, en eso llega Hayato para pedirles un favor, pues resulta que alguien había enviado unos mensajes para hacer quedar mal a sus amigos, y él quería ayudarlos. Ahí el prota, por su parte, no le caía muy bien el rubio, porque siempre estaba ahí sonriendo como el príncipe encantador, y eso no le gustaba. Pero por otra parte, Yuki se dio cuenta que tenía buenas intenciones y le dijo que lo ayudarían a encontrar a los culpables. Así que bueno, ahí luego de pensar un rato sobre el asunto, dicen que quizás uno de los amigos de él es el que está enviando esos mensajes, pues dentro de poco harían una excursión en grupos de 3 personas, y como ellos son 4, seguramente lo hacía con la intención de sacar a uno de ellos. Gracias a esto, el prota y Yui se ponen a investigar al sospechoso, y el prota se da cuenta que los 3 pibes que se la pasan con el rubio solo hablan cuando él estaba presente, pero cuando se iba se metían sus celulares y se quedaban en un silencio bien incómodo. Es por esto que el prota le dice al rubio que se salga del grupo para que así ellos 3 puedan ir a la excursión y reforzar su amistad. Y bueno, hablando de grupos, el trapito y el rubio le piden formar equipo, y el prota, como no quería que la profesora lo volviera a madrear por intentar quedarse solo, tuvo que aceptar. Y bueno, como el rubio era bien popular, todos los demás quieren ir al lugar que él había escogido, mientras que por otra parte vemos a una waifu albina que está a punto de entrar al salón, pero luego se arrepiente y se va. Ahora al día siguiente el prota se queda dormido y llega tarde al salón, así que la profe le da un buen madrazo por eso, pero al mismo tiempo le dice que no era el único con problemas para llegar temprano. En eso llega la albina del día anterior llamada Saki, la cual le pasa por un lado mientras estaba tirado en el suelo, y el men ve más de la cuenta debajo de su falda, y como la waifu se da cuenta, lo insulta. Luego de esto, el men va a una cafetería al salir de la escuela y se encuentra con sus amigas del club estudiando para los exámenes, y es que bueno, el pobre ni siquiera lo invitaron, pero bueno, eso no le importaba mucho. La cosa
cosa es que en eso, Yui se da cuenta que tiene un folleto en la mano y le pregunta para qué es. Ahí el men le dice que está investigando cómo conseguir una beca para la universidad y así poder evitar que sus padres gasten más dinero. Ahí hablando de su familia, justo en ese momento, llega su hermanita con un pibe llamado Taishi. Este men es el hermano menor de Saki. Esta waifu era callada y solitaria, igual que nuestro prota, pero su hermano les cuenta que estaba preocupado por ella, ya que estaba actuando de forma extraña. Sale en las noches y además regresa a la casa por las mañanas, todo sin decir nada, y encima sus padres ni siquiera saben qué le ocurre, porque se la pasan trabajando como locos. Así que Yuki, al escuchar todo eso, le dice a los chicos del club para ayudarlo. Es así como se le ocurre la idea de que la profe hable con ella para que le diga lo que estaba pasando, pero la albina, en pocas palabras, la manda para la punta del cerro y no le dice nada. Entonces se le ocurre otra idea, la cual era usar al rubio para que la volviera loca con sus encantos y le dijera todo, pero bueno, eso tampoco salió bien. Y bueno, luego de salir de la escuela, los chicos comienzan a seguirla para ver a dónde iba, y resulta que la waifu estaba trabajando en un bar bien fachero, así que intentan convencerla para que deje el trabajo, pues es menor de edad y no puede trabajar durante la noche. Sin embargo, tenía sus razones, y bueno, los manda a la chingada. Ahora el otro día, todos se reúnen para hablar con ella, y el prota le dice que sabía la razón por la que estaba trabajando, pues al igual que él, no quería ser una carga para sus padres, y quería reunir para pagar su universidad. Pero bueno, ahí su hermano le dice que no debe esforzarse tanto, y el prota termina de convencerla diciendo que busque una beca, así como lo estaba haciendo él. Y bueno, de regreso a casa, su hermanita le dice que Yui era la dueña del perro, que había salvado hace tiempo. Y bueno, como el prota no sabía, pensó que se hizo amiga de él por haberse lastimado, así que le dijo que no se preocupara más por él. Y no, ¿qué hiciste, idiota? Bueno, gracias a esto, la waifu se sintió muy triste y dejó de hablarle durante una semana, e incluso dejó de asistir al club. Gracias a esto, Yuki se preocupa y le pregunta al prota si había pasado algo entre ellos dos, pero el men solo le dice que tuvieron un pequeño problemita y no le dice más. En eso llega su profe, que ya se había enterado de lo que pasó, y le dice que deben buscar un miembro más del club o intentar hacer que vuelva. Entonces a la waifu se le ocurre la idea de celebrarle su cumpleaños. Es así como terminan saliendo juntos al centro comercial para elegir un regalo. Ahí su hermanita también va con ellos, pero los deja solos porque supuestamente tenía que comprar unas cositas. Aunque bueno, todos sabemos que simplemente quería dejarlos solos para que disfrutaran de su cita. Ahí luego de esto, el prota se siente incómodo y busca de separarse de ella para buscar por su cuenta, pero la waifu le dice que se quede con ella para que puedan escoger el regalo entre los dos, y solo por esa vez debía actuar como su novio para que no la estuvieras mirando feo en las otras tiendas. Así que el prota termina aceptando, donde al mismo tiempo le dice que piense en algo que a Yui le pueda gustar, y así es como terminan comprando un delantal. En eso llega la hermana mayor de Yuki, llamada Haruno. Ella ya los conocía y al verlos juntos pensó que eran novios, así que comenzó a fastidiar al prota, donde gracias a esto Yuki se cabrió y terminó corriéndola prácticamente. Por otra parte, vemos que Yui también estaba en el mismo centro comercial, ya que fue a llevar a su perrito para que lo bañaran. En ese momento el Firulais se les escapa y bueno, termina corriendo justamente hacia donde estaban sentados sus amigos. Y sí, ya valieron. Ahí al verlos juntos pensó que a Yuki le gustaba el prota y que estaban saliendo, y se puso algo triste. Pero antes de irse, la waifu le dijo que quería hablar con ella para saber qué estaba pasando. Y bueno, ahí cuando comienza la semana, la waifu se reúne con los dos en el salón del club, donde a Yuki le explica que querían celebrar su cumpleaños, y ella creía que le iban a decir que eran novios o algo así, pero los dos aclaran el malentendido y le dieron sus regalos. Ahí el prota aprovechó el momento para decirle que ya estaban a mano y comienzan a llevarse mejor de nuevo. Además, le gustó tanto el collar que le regaló Hachi que termina colocándoselo al frente de él y se pone muy nerviosa, pero todo el encanto se le acaba cuando el men le dice que en realidad era para su perrito. Espera, ¿qué? Bueno, así pasan los días y llegan las vacaciones de la escuela. Ahí vemos al prota acostado en el mueble de su casa jugando al COD Mobile, de lo más tranquilo, cuando de la nada recibe un mensaje de la profe diciendo que lo necesita para algo en el club, pero el prota se hace el que no vio nada y la deja en visto para no ir. En eso llega su hermana y lo trolea, pues le dice que quiere ir de campamento, pero lo lleva junto con la profe y sus compitas del club. Sí, alta traición de la Onichan. Encima también se le unió el trapito y los pibes populares. Y bueno, seguro se estarán preguntando por qué canijos los invitó a todos esta profe. Y bueno, fue para que cuidaran a unos niños en un campamento. Ahora, mientras estaban ahí, Yuki y el prota se dan cuenta que hay una niña que siempre es excluida de los demás niños, así que hablan con ella en privado para intentar ayudarla. Ahí nos enteramos que se llama Rumi y le dice que tenía problemas para ser amigos. Por esa razón, los demás chicos eran malos con ella y la excluían. Y bueno, como ellos entendían bien esos sentimientos, sobre todo el prota, le dicen a la profe para ayudarla. Ahí la sensei, como toda una buena líder, les dice que los ayudará, pero su única ayuda es mandar a los integrantes del club, o sea, a ellos, a solucionar el problema. Y es que bueno, después de todo, para eso era el pinche club. Sí, qué gran ayuda, crack. Y bueno, más tarde, los chicos se reúnen y piensan en algo para que los niños puedan ser compitas, pero Yuki sabía que eso estaba complicado. En eso la
rubia, Yumiko, le dice un poco cabreada que la idea era convertirlos en amigos y prácticamente pone como ejemplo el trato que tenían ellas, pues desde un principio nos dejaron saber que no se llevan bien. Sin embargo, ella estaba poniendo de su parte para poder convivir en el viaje con ella. Y bueno, sus palabras dejan a la prota sorprendida por el cambio que estaba teniendo. Sin embargo, le vale madre su esfuerzo porque ella también la odia. Y bueno, gracias a la hermana del prota y el rubio, las waifus dejan de discutir y siguen pensando ideas para ayudar a la niña. Aunque bueno, no llegan a nada. Ahí esa misma noche, el prota se despierta por un momento y se encuentra con Yuki. Ahí la waifu le dice que por la discusión que tuvo con la rubia se sentía mal y no podía dormir. El prota le menciona que ellas son muy parecidas y que también sospecha que ambas gustan del rubio. Ahí la waifu le dice que se conocen desde que eran muy pequeños, pero nunca se llevó muy bien con él gracias a su familia. Sin embargo, no le dice más nada sobre el asunto y se va a dormir. Ahora el otro día, el trapito despierta al prota para desayunar y también le pide su número de teléfono, pues este man como que quiere agarrarle la raqueta al prota. Y no me refiero a la de tenis. Ok, no. Bueno, lo cierto es que nuestro pibe se pone ahí bien nervioso porque nunca había guardado el número de un amigo. Y bueno, más tarde la profe les dice a todos para que jueguen con los niños. Y el juego consistía en que ellos se disfrazaran de monstruos o algo así y los asustaran por todo el bosque. Pero bueno, esta waifu como que no anda muy bien de la cabeza. La cosa es que los chicos se reúnen y planean qué harán para que todo salga bien, donde al mismo tiempo se ponen a preparar la fogata y luego el prota se va al río para ver un poco de fanservice. Siguiente, el pibe ve tremenda pechonalidad de Yui y lo hermosa que se veía Yuki con traje de baño. De hecho, fue tanto para él que tuvo que lavarse la cara para controlarse. Y bueno, luego de que las waifus se pusieran a ver cuál tenía mejor trama, el prota se quedó hablando con Rumi, que como siempre la dejaron sola y todos sus amigos se fueron a jugar al río. También aprovecha para decirle que posiblemente cuando termine la escuela pierda el contacto con ellos y el prota le dice que era lo más seguro, pero no debía pensar en eso y trató de animarla diciéndole que se preparara para el juego que harían más tarde. Y bueno, más tarde todos se disfrazan para asustar a los niños y los dividen, todo con la intención de que los demás se dieran cuenta de lo malo que es estar solo y cambian su forma de ser con Rumi. Y bueno, en su primer encuentro se encuentran con los populares, que a pesar de que no estaban disfrazados, los intimidan con palabras y les dicen que deben abandonar a 3 compañeras para que las demás puedan seguir. Y como era de esperarse, a la primera que dejan atrás es a Rumi, pero cuando le tocó elegir a la segunda, comenzaron a discutir y en eso Rumi aprovechó el bug para cegar a los pibes con el flash de la cámara y salir corriendo con sus amigas. Pero a pesar de que se preocupó por ellas, las hijas de su madre la dejaron sola igual y el prota quedó bastante decepcionado porque todos sus esfuerzos no sirvieron para nada. Y bueno, por lo menos la felicitaron por su valentía y pasaron un rato agradable en la fogata que hicieron por la noche. Hacia el otro día el campamento había terminado y los pibes estaban por regresar a sus casas, cuando de la nada aparece la hermana de Yuki para recogerla. Y ahí el prota se da cuenta que fue el mismo carro que lo madrió por salvar el perrito de Yui. Pero bueno, prefieren quedarse callados y no decirle nada a la waifu. Y bueno, de esta manera pasaron 3 semanas bien rápido y vemos que el prota se estaba quejando porque ya sus vacaciones estaban a punto de terminar y no quería regresar a la escuela. En ese momento llega Yui para buscar a su perrito, pues resulta que su hermanita lo estaba cuidando. Y bueno, ahí la waifu le dice que la próxima vez que los visite les presentará a sus padres. Y la waifu se pone bien nerviosa porque también son los padres del prota. Y bueno, justo antes de irse, la invita a un festival de fuegos artificiales para agradecerle por haber cuidado al Firulais. Pero bueno, la cosa es que ella no puede ir porque tenía que hacer otras cosas. Así que le dice a su hermano que la acompañe para que le compre unas cositas y pase tiempo con Yui. Aunque bueno, esto me huele a complot. En fin, ahí cuando llega el día, vemos que la waifu se veía muy linda con su yukata. Y es que siguiente, este es el típico episodio de yukata que no puede faltar, al igual que el de la playa. Pero bueno, de camino al festival, los tórtolos se sienten un poco incómodos por salir juntos, ya que prácticamente era una cita. Y bueno, al llegar, el prota recibe un mensaje de su hermanita con la lista de las cosas que debía comprarle, y también diciéndole una indirecta para su cita con Yui. Encima, mientras estaba por ahí, la waifu se encuentra con unas amigas y comienzan a preguntarle si ellos dos eran novios, y como el prota estaba bien incómodo, tuvo que irse a comprar algo de comer. Y bueno, luego se sientan a ver los fuegos artificiales y ahí se encuentran con la hermana de Yuki. Esta Loli comienza a preguntarle si estaban saliendo o algo así, pero el pibe le dice que no pasaba nada entre ellos dos. Y bueno, en ese momento cambian de tema y comienzan a hablar sobre su madre, y esta les dice que ella era muy estricta con Yuki y quizás por su culpa ella siempre buscaba de ser correcta y gracias a eso no tenía buena relación con todos sus amigos. Y hablando de relación, su hermana como que quería que Yuki y él salieran juntos, pero al mismo tiempo sabía que eso estaba complicado. Y bueno, luego cuando se despiden de ella, terminan de confirmar que sí fue el carro que la atropelló, pero el man le dice a la waifu que mejor se olviden de eso, ya que solo fue un accidente y lo mejor era seguir adelante. Tras esto el men la acompaña a su casa y la waifu le dice que si no lo hubiera conocido por el accidente, seguramente lo hubiera conocido en el club. Y justo cuando estaba por decirle que estaba enamorada de él, su madre la llama por teléfono y le corta la inspiración. No, vieja,
vieja, ¿qué hiciste? Y bueno, la doña estaba preocupada porque era tarde y no había regresado, por lo que se tienen que despedir. Ahí al día siguiente en clases el prota se encuentra con Yuki y vemos que la waifu lo había extrañado, pero como era más fría que el hielo, se hace la que no estaba emocionada. Y ella no era la única, porque nuestro pibe también comenzó a sentirse atraído por ella. Y sí, como que la enamoró luego del madrazo con el carro. Ya saben, gente, la clave es que tu morra te choque. Ok, no. Ahora en un cambio de escena vemos que la profe le dice al prota que sea parte del comité que se encarga de preparar el festival cultural. Ahí también estaba Yuki, la cual tiene una buena reputación gracias a su hermana. Y bueno, debido a eso, todos proponen que ella sea la presidenta del comité, pero ella no quería. O bueno, nadie quería en realidad, solo una waifu llamada Sagami. Ahí luego de la reunión, los chicos se reúnen en el club y Yuki le dice que lo mejor es suspender las actividades del club hasta que termine el festival, ya que todos estarán ocupados con todo ese pedo. Y bueno, en eso llega Sagami y le pide ayuda para hacer los preparativos para el festival y que todo salga lo mejor posible. Así que Yuki acepta, pero le dice a Yui que no se meta, porque no pertenecía al comité. Y además, si trabajaba sola, iba a ser más eficiente. Y ouch. Bueno, gracias a eso, la waifu se pone algo triste y se va. Pero antes le dice al prota que la ayude, pues con sus palabras, bien afiladas, puede meterse en problemas con los demás. Y bueno, al otro día, vemos que la waifu toma el papel de vicepresidenta y estaba haciendo un mejor trabajo que Sagami. Tanto así que la muy fresca se relajó con sus amigas, mientras que ella estaba haciendo todo el trabajo prácticamente. Y bueno, luego de esto vemos que le piden ayuda a Haruno, ya que faltaban voluntarios. Y pues como era parte de la banda escolar y además tenía experiencias, se une. Ahí al ver que Sagami llega tarde a las reuniones, le llama la atención y la waifu se disculpa. Y bueno, tras esto continúan trabajando, pero la que más se estaba esforzando era Yuki. E incluso el rubio se dio cuenta y se ofreció en ayudarlos. Sin embargo, la waifu no quería. Pero bueno, al final todos terminan convenciéndola, ya que así terminarán más rápido y tendrán menos trabajo. Así que se disculpa y deja que el príncipe, encantador, los ayude. Y bueno, luego de eso, llega la floja de Sagami bien tarde de nuevo y solamente firma todo el trabajo que había hecho Yuki para luego irse como si nada. Y así la vida es un camón, como dicen. Bueno, las cosas que a consecuencia de todo el esfuerzo que estaban haciendo, la profe le dice al día siguiente que Yuki no iba a poder asistir a clases porque estaba enferma. Así que el prota se preocupa y va a visitarla junto con Yui. Al principio la waifu no los quería dejar entrar, pero como se dio cuenta que fue su papichulo, terminó convenciéndola. Y bueno, al subir le pregunta por qué fueron y ellos le dicen que estaban preocupados por ella. Además, todo eso le pasó por no dejarse ayudar. Y el prota le dice que tanto Sagami como ella estaban haciendo las cosas mal. Una porque no hacían nada prácticamente y porque ella no aceptaba ayuda cuando sabía que la necesitaba. Pero bueno, la cosa es que era muy orgullosa para darle la razón. Así que ahí en eso, Yui busca de decirle algo importante acerca del prota. Pero la waifu como que sabe lo que le quiere decir, así que no deja que termine de hablar y se va para buscarles té. Tras esto, los chicos se lo toman y se preparan para irse, donde justo antes de eso, Yuki le dice a Yui que tiene problemas para confiar en los demás, pero debía tenerle paciencia, porque estaba segura que algún día podría confiar en ella como su amiga. Ahora al día siguiente vemos que la waifu se cura y se reúnen con el comité. Ahí Yuki comienza a escribir los posibles lemas que pueden usar para el festival, pero en eso el prota comienza a sabotear todo para darse a entender que no todos estaban haciendo su trabajo. Pues sí, gente, en pocas palabras quiso funar a Sagami delante de todos, pero bueno, ella se lo buscó por no estar comprometida con el trabajo. Gracias a esto, Yuki le dice a todos que piensen en algo por su cuenta y al día siguiente puedan terminar de elegir. Así al otro día los chicos se vuelven a reunir y terminan de escoger el lema. Ahí todos continúan trabajando y en eso llega Haruno para comenzar a fastidiar al prota con la intención de que Yuki se ponga celosa. Y bueno, como que sí lo consigue, porque la waifu la manda para la punta del cerro para que deje el fastidio. Así es como finalmente llega el día del festival y vemos que todo le estaba saliendo bien, pero cuando la presidenta le toca dar el discurso de bienvenida, se le bugueó el cerebro y bueno, hace el ridículo. Por suerte pueden acomodar las cosas gracias a la obra que habían organizado, la cual era prácticamente un yaoi. Siguiente, el rubio y el trapito eran los protagonistas, y bueno, gracias a eso a todas las waifus les gusta y logran reparar el desastre del Sagami. Ahora, luego de que la obra termine, el prota habla a solas con Yui y le pregunta qué iba a decir sobre él en la casa de Yuki, pero la waifu se hace la tonta y no le dice nada, donde ahí saca un pastel para endulzarlo y el men busca de pagarle, pero la waifu le dice que la próxima él le invite uno y listo, todo con la intención de volver a salir con él. Y sí, chino inteligente. Y bueno, por otra parte vemos que Sagami se encerró en el baño de lo avergonzada que estaba. Y bueno, el festival continúa y vemos que la hermana estaba flipando con todo lo que ellos habían organizado. En eso el men se encuentra con Yuki y hacen clic con la mirada por un momento, pero ambos se ven avergonzados y hacen como si no pasa nada. Luego se van a la pachanga que había organizado Haruno con la orquesta de la escuela. Todo mientras tanto le dicen a Yuki que no encuentran a Sagami por ninguna parte, así que ella tendría que tomar su lugar y decir unas palabras para cerrar el espectáculo y también dar los resultados de las votaciones de la excelencia y comunidad. Y bueno, como estaban ahí preocupadas, el prota les dice que mejor inventen los resultados
resultados del premio. Pero las waifus sabían que eso no estaría bien, así que el rubio por fin ayuda en algo y les dice que puede tocar otra canción para ganar algo de tiempo y que así puedan seguir buscando a Sagami, donde ahí el que se ofrece para esa tarea es el prota, ya que los demás estaban ahí más enredados que Rapunzel con el cabello. Y bueno, como la buscaron por todas partes y no la encontraron, asumió que eso era lo que ella no quería y estaba en un lugar poco común, así que llama al Gordis para preguntarle a dónde va él cuando quiere estar solo, y este le dice que a la azotea de la escuela. Y bueno, cuando va para allá se encuentra con ella y le dice que todos la están buscando y que debe regresar para hacer su parte, pero a la waifu le vale madres todo y le dice que no quiere y que Yuki puede hacerse cargo de todo. Sin embargo, el men se puso a pensar que debía hablarle de una mejor manera para que todo el trabajo que hicieron todos no fuera en vano, pero justo en eso llega el rubio y se le adelanta. Ahí el prota cambia de parecer y activa el modo odioso, diciendo que era una egoísta, que solo quería ser admirada por ser presidenta, pero no le importaban los demás. Encima nadie la necesitaba, solamente necesitaban los resultados de las votaciones y por eso fue a buscarla. Siguiente, el prota como que se pasó un poco y se puso los lentes, pero bueno, gracias a esto, la waifu se puso bien triste y el rubio busca desmadrearlo por hablarle de esa manera. Sin embargo, las waifus lo paran y terminan regresando al espectáculo. Y en cuanto al prota se queda sentado en el suelo, arrepentido por ser tan directo con ella. Luego de esto, la presidenta dice unas palabras para hacer el festival y el rubio les cuenta a todos lo que hizo el prota. Debido a esto, la profe le aconseja para que no siga lastimando a sus compañeros con sus palabras y tampoco se haga daño él mismo. Tras esto, el men se va al salón del club y ahí se encuentra con Yuki, pues al parecer a la waifu tampoco le gustaba mucho la pachanga. Y bueno, ahí le pregunta cómo se siente, ya que todos estaban hablando de él y lo odiaban. Pero bueno, el men, como es bien antisistema, le responde de forma sarcástica y pues como a la waifu le gusta su forma de ser, le sigue el juego. Ahí mientras siguen hablando, vemos que el prota cada vez se enamora más de ella y justo cuando estaba por preguntarle algo, la waifu le interrumpe y le dice que sí pueden ser amigos, pues ella creía que era eso lo que él estaba sintiendo. Y bueno, en eso llega Yui para buscarlos y regresar a la pachanga, pero ellos prefieren quedarse en el salón. Ahora en un cambio de escena, vemos que después de que terminara el festival cultural, comienza el festival deportivo. Ahí conocen una waifu llamada Meguri. Esta loli iba a ser la pareja de Yuki en la carrera, y como era su último festival, quería ganar, así que les dice a los chicos que den lo mejor de ellos. De esta manera, los lleva a una reunión con la profesora que tenía unas nuevas ideas que querían implementar ese año. Y bueno, por esa razón, también lo fue a buscar al club. Sin embargo, a todos se le ocurren ideas bien malas, y el prota tiene que llamar al Gordis para que los ayude, donde gracias a él consiguen crear los juegos bien divertidos que tenían pensado. Y bueno, al otro día, comienza el festival y vemos que en el primer asalto, las waifus se vistieron como unas gladiadoras. Sí, el gordo se metió tremendo pase de batalla con esa idea, pero bueno, lo cierto es que el juego consistía en quitarles unas cintas al equipo contrario, y pues el que consiguiera más sería el ganador. Además, debió usar a los chicos como burros de carga, cosa que no le disgusta a ninguno. Sí, bien pesado, Gordis. Tienes tu lugar asegurado en el Valhalla. Bueno, luego de que termine este asalto y las waifus del prota ganaran, le dicen que él debe hacer lo mismo. Así comienza el juego de los pibes, el cual consiste en proteger un palo, y el que logre tocarlo primero, gana. Espera, ¿qué? Sí, no piensen mal, es solo un palo de juego. Es ahí como comienzan unos buenos madrazos entre todos, en donde el prota juega sucio y hace trampa para poder acercarse como si nada estuviese pasando. Gracias a esto, todo el esfuerzo del Gordis fue en vano, ya que lo descalifican. Siguiente, ve por los pibes. Pero bueno, tras esto, las chicas se reúnen con él en el salón del club y le dicen que era un tramposo, así que esperaban no estar en su equipo el siguiente año, donde al mismo tiempo el pibe sin miedo al éxito le lanzaba miraditas a Yuki, coqueteando con ella a su manera. Y bueno, así termina la primera temporada del anime. Si les gustó, no olviden dejar un buen like y comentar la palabra club para que yo me ponga manos a la obra y bueno, les traiga la segunda temporada.